Usted ha dedicado su vida a la fe, ha rezado, ha sacrificado, ha transmitido los valores católicos a sus hijos, pero ahora, en la etapa final de su vida, se enfrenta a una realidad que le parte el corazón. Su legado de fe está en peligro. Sus hijos no van a misa como antes. Sus nietos apenas conocen el rosario. La tradición que usted guardó como un tesoro parece estar a punto de desaparecer con usted. ¿Dónde está el error? ¿Qué salió mal? La mayoría de los padres mayores cree que el error fue no haber sido lo suficientemente estrictos o no haber rezado lo suficiente. Pero la verdad es mucho más sutil, y una vez que la entienda, podrá corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Hoy le revelaremos el único error que los padres mayores cometen al transmitir la fe. Un error que es tan común que casi nadie lo ve, pero que es devastador en sus consecuencias. Y lo más importante, le mostraremos cómo corregirlo, comenzando hoy mismo para que su legado no se pierda en las aguas del secularismo. Permanezca con nosotros porque esta conversación puede ser el punto de inflexión en la historia espiritual de su familia. Antes de revelar el error, necesitamos entender el contexto. La generación de 50 años o más fue educada en una fe que era comunitaria y externa. Usted creció en una sociedad donde la fe católica era la norma, donde la iglesia tenía autoridad cultural, donde los sacramentos eran eventos familiares de gran importancia. Pero sus hijos crecieron en un mundo diferente y sus nietos en un mundo completamente distinto. La sociedad cambió, pero muchos padres mayores no cambiaron su método de transmisión de la fe. Continuaron predicando una fe que se basa en la obediencia a la autoridad externa, la iglesia, los padres, la tradición, sin preparar a sus hijos para responder a la pregunta más importante que la cultura moderna les hace. ¿Por qué? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la fe no es solo una herencia, sino una respuesta personal a la llamada de Dios. Cada generación debe descubrir por sí misma por qué cree, no solo porque sus padres lo hicieron. La crisis de fe que vemos hoy no es principalmente una crisis de moral o de práctica, sino una crisis de significado. Los jóvenes no entienden por qué la fe importa, por qué el rosario es importante, por qué el matrimonio es indisoluble. Y sin este entendimiento, la fe se convierte en una carga, no en una alegría. Los padres mayores transmitieron las prácticas, pero no siempre transmitieron la razón profunda detrás de esas prácticas. Transmitieron el qué y el cómo, pero olvidaron el por qué. Este es el error. No es un error de intención, sino de método. Es el error de asumir que la fe se hereda automáticamente, cuando en realidad debe ser descubierta y elegida por cada persona. San Juan Pablo II hablaba de la necesidad de una nueva evangelización, precisamente porque la transmisión tradicional de la fe ya no era suficiente en un mundo secularizado. Los padres mayores no son culpables de vivir en un mundo diferente al que sus padres vivieron, pero sí son responsables de adaptarse a este nuevo mundo. Ahora, permítame ser específico. El único error que los padres mayores cometen al transmitir la fe es presentarla como una serie de reglas y prácticas desconectadas de la vida real. Piense en cómo usted aprendió sobre el rosario. Probablemente alguien le dijo, reza el rosario porque es bueno para tu alma. Usted lo hizo y con el tiempo descubrió su belleza. Pero sus hijos no tuvieron la misma experiencia. Escucharon. Tienes que rezar el rosario porque es lo que hacemos en esta familia. Y cuando fueron adolescentes, rechazaron la práctica porque no entendían su significado. Lo mismo sucede con la asistencia a misa, la castidad, el ayuno, la caridad. Estas prácticas fueron presentadas como mandamientos, no como respuestas a la llamada de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Sus hijos crecieron con una fe que era externa, no interna. Cuando dejaron la casa, cuando se enfrentaron a las tentaciones del mundo, cuando sus amigos cuestionaron sus creencias, no tenían una fe lo suficientemente profunda para resistir, porque esa fe no era realmente suya. Era una fe heredada, no una fe elegida. La transmisión de la fe requiere que el padre o la madre no solo diga «esto es lo que creemos», sino que explique por qué lo creemos. Requiere que el padre comparta su propia experiencia de fe, sus propias dudas, sus propias conversiones.
El error no es que usted haya transmitido la fe. El error es que no la transmitió de una manera que permitiera que sus hijos la hicieran suya. ¿Cómo se corrige este error? La solución no es fácil, pero es clara. Debe transmitir la fe desde su propia experiencia, no desde las reglas. Esto significa cambiar la conversación. En lugar de decir a sus hijos o nietos, debes rezar porque es un mandamiento, diga, yo rezo porque en los momentos más oscuros de mi vida, la oración me salvó. Permíteme contarte cómo. En lugar de, debes ir a misa porque es un precepto de la iglesia, diga, la misa es el momento en el que me encuentro con Dios de una manera que no puedo encontrar en ningún otro lugar. He visto milagros en la misa. ¿Te gustaría que te contara sobre uno de ellos? Esta es la diferencia entre transmitir una religión y transmitir una fe viva. Hay 3 pasos prácticos para corregir el error. Primero, comparta su testimonio. Cuéntele a sus hijos y nietos sobre los momentos en los que su fe fue probada y cómo la fe le ayudó a superarlos. No predique, comparta. La gente no se convierte por sermones, sino por testimonios. Segundo, responda a las preguntas difíciles. Si sus hijos o nietos preguntan por qué Dios permite el sufrimiento, por qué la iglesia tiene problemas, por qué la fe parece anticuada, no evite la pregunta. Respóndala honestamente. Diga, yo también me he hecho esa pregunta. Aquí está lo que he descubierto. Tercero, invite a la experiencia, no a la obediencia. En lugar de obligar a sus nietos a rezar, invite. ¿Te gustaría rezar conmigo? Te mostraré cómo el rosario cambió mi vida. La invitación es mucho más poderosa que la obligación. El Concilio Vaticano II enfatizó que la fe es un acto personal. No puede ser impuesto, debe ser elegido. Su trabajo como padre o abuelo es crear el espacio para que esa elección sea posible. ¿Qué sucede cuando corrige este error? La transformación es profunda. Primero, su relación con sus hijos y nietos mejora. Deja de ser una relación de imposición y se convierte en una relación de diálogo y respeto mutuo. Sus hijos sienten que usted los trata como adultos capaces de pensar por sí mismos, no como niños que deben obedecer ciegamente. Segundo, la fe que transmite es mucho más resistente. Un hijo que elige la fe porque entiende su significado y ha visto su poder en la vida de su padre, es un hijo que mantendrá esa fe incluso en los momentos difíciles. Es un hijo que, a su vez, podrá transmitir esa fe a sus propios hijos de una manera viva y convincente. Tercero, su legado se asegura. No es un legado de prácticas vacías, sino de una tradición viva que se renueva en cada generación. La certeza de que ha hecho todo lo posible para transmitir una fe auténtica y viva le traerá paz interior. Muchos padres mayores experimentan una reconciliación profunda con sus hijos cuando comienzan a compartir su fe desde la experiencia, no desde la imposición. Su legado no termina con usted. Se propaga a través de generaciones porque está basado en la verdad vivida, no en la tradición muerta. El tiempo es precioso. Si usted tiene hijos o nietos, no espere más. Comience hoy mismo a corregir este error. Haga una cita con su hijo o su nieto, no para predicar, sino para compartir su historia. Cuéntele sobre un momento en el que la fe le salvó la vida. Cuéntele sobre una oración que fue respondida. Cuéntele sobre la belleza que ha encontrado en la tradición católica. Si este mensaje le tocó el corazón, le pido 2 cosas. Primero, deje su testimonio en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en el que su fe se hizo realmente suya? Comparta su historia. Puede inspirar a otros padres mayores a hacer lo mismo. Segundo, comparta este vídeo. Envíe este vídeo a cada padre y abuelo que usted conozca. Ellos también necesitan corregir este error antes de que sea demasiado tarde. Suscríbase a nuestro canal para más enseñanzas sobre cómo vivir y transmitir la fe en el mundo moderno. Que Dios bendiga a su familia y que su legado de fe perdure por generaciones. Hasta pronto.